Desde el fondo de la historia, las personas buscamos la manera de embellecer nuestro cuerpo, nuestro rostro y distintas partes de nuestras humanidades para mostrarnos diferentes, para distinguirnos o para simplemente sentirnos más lindos y más queribles. Así surgen los peinados, la moda, los tatuajes y ahora últimamente está muy de moda esto del piercing, pequeñas incrustaciones de metal en nuestros cuerpos para mostrar que nosotros somos únicos e irrepetibles, cosa que de hecho ya estaba implícita en nuestra condición humana. Así empezamos a hacer incisiones en nuestro cuerpo y la manera de hacer un piercing a lo mejor es a tomar carrera con un clavo, ¿no? Viene el hermanito, toma carrera con el clavo y clava, y eso es un piercing. Y el tatuaje a veces que también se hace apoyando como un dibujo arriba de la piel y se traslada. Pero ¿qué sabemos de cómo se hacen estas cosas? ¿Alcanza nuestra imaginación? ¿Alcanzan estos pequeños relatos que van llegando a nuestros oídos? ¿O necesitamos de hablar con un profesional que sepa cómo es el tema de los piercing y los tatuajes en algunas zonas difíciles? Sí, vamos a hablar con un profesional. El doctor David Fusaro es director y fundador del IGBA y sabe bastante sobre piercing y tatuajes en zonas genitales. Doctor David Fusaro, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Un gusto de estar en contacto con ustedes. Mariano Navas es mi nombre y le quería preguntar cómo era esto de la persona que se quiere hacer un piercing o un tatuaje en una zona difícil, digamos, qué riesgo tiene, digamos, con qué llega en la cabeza para hacer estas cosas, diría una tía. Bueno, Mariano, es un tema muy interesante el que planteas, ¿no? Uh-huh. Y te estaba escuchando en tu introducción cómo las cosas han ido cambiando vertiginosamente en estas últimas décadas, sí, acerca de la realización de tatuajes o piercing. En mi caso particular yo soy ginecólogo, uh-huh, y entonces el tema de los tatuajes y los piercing en zonas génito-mamarias era algo que cuando yo comencé a ejercer la profesión hace ya 3 décadas era muy raro de ver. Uh-huh. Hoy no lo es tanto, ¿no? Claro. Y yo creo que para plantear el tema habría que hacer dos grandes diferencias. En primer lugar, un tema de tatuajes, y en este caso no solamente los tatuajes sobre heridas quirúrgicas, ¿cierto? Uh-huh. Este es un tema como una cara de la moneda, y el otro es los piercing o los tatuajes hechos por el tema de querer decorar, entre comillas, el cuerpo, y aún en zonas mamarias o en zonas genitales. Uh-huh. Primero, con la primera parte, vos sabés que muchas veces las mujeres, por razones médicas, necesitan tener cirugías. Por ejemplo, una cirugía de mamas por un cáncer de mama. Uh-huh, claro. Y el hecho de la mutilación que muchas veces deberían sufrir estas mujeres por un cáncer de mama, hoy estamos tratando de diagnosticar el cáncer de mama en estadios iniciales y con eso no tener que sacar la mama, sino poder conservarla, ¿cierto? Sí. Sacar el tumor, pero conservar la mama. A veces cuando los tumores son avanzados tenemos que hacer lo que se llama la mastectomía, es decir, sacar toda la mama. Uh-huh. Y para una mujer verse en el espejo muchas veces resulta una imagen compleja, ¿cierto? Por sinónimo de femineidad y de estética. Hace ya bastantes años se comenzaron a hacer tatuajes sobre heridas quirúrgicas. Uh-huh. Y lo que era algo vergonzante o algo para ocultar, a partir de los tatuajes sobre herida quirúrgica, comenzó a mostrar una faceta distinta. Por eso hay muchas mujeres que hoy, cuando tienen cirugías mamarias o cirugías pelvianas, sobre las heridas realizan tatuajes. Es una manera de transformar esa herida vergonzante o que no quieren mostrar en algo que ellas puedan sentirse mejor con su propio cuerpo. Creo que esto es un tema, ¿no? Uh-huh, claro. Y la verdad es que hay mujeres que recurren a esto y se sienten mucho mejor, en lugar de ver una cicatriz en una mama, ver un tatuaje en el torso, o en lugar de ver una cicatriz en su pelvis, poner algún nombre, o poner algún dibujo, o poner algún tatuaje, hace que esta herida no solamente se vea disimulada o oculta,
sino que pasa a ser un elemento, digamos así, con el cual la mujer se puede sentir mejor. Si vos me preguntás mi opinión personal, Mariano, yo creo que cuando la mujer pide algo de esto, yo generalmente accedo. Y hecho con las condiciones de higiene, de esterilidad y con los cuidados que corresponden, después de un tiempo de la cicatrización de la herida, me parece un recurso que hoy tenemos y antes no teníamos, para que la mujer pueda verse mejor, sentirse mejor, tener una imagen corporal distinta a la que tuvo con una cicatriz, ¿cierto? ¿Y cuál es el tiempo que tendría que esperar después de hacerse una operación para poder hacerse un tatuaje, por ejemplo? La verdad que ese tiempo es variable, pero estamos hablando de un tiempo prolongado, ¿no? Porque, por ejemplo, en una cicatrización, quizás una cicatrización completa, tratamos de esperar entre 3 y 6 meses, ¿cierto? Claro. Pero cuando tenemos una cirugía mamaria, a veces, además del tratamiento quirúrgico, hay otros tratamientos complementarios, por ejemplo, la radioterapia, cuando a veces una parte de la mama queda. Entonces, en ese caso, uno prefiere terminar con todos los tratamientos oncológicos, dejar que la piel se recupere, y en estos casos ese periodo a veces puede superar al año, ¿cierto? Sí. Lo mismo que cuando uno tiene que hacer una cirugía reconstructiva sobre la mama o sobre la pelvis. Así que ese es un tema. Y el otro tema era los que lo hacían por ornamento o por mero gusto, no para tapar alguna cicatriz. ¿Y ahí cómo viene la cosa? Y entonces, en este caso, vemos tatuajes en zonas mamarias, tatuajes en zonas genitales, piercing en pezones y también piercing en zonas genitales como los labios menores o la zona paraclitoridiana. Esto lo estamos viendo, lo vemos en la consulta, y la verdad es que no es que nos vienen a pedir permiso al ginecólogo, ni mucho menos, pero obviamente ante un examen mamario o ante una revisación ginecológica para hacer un Papá Nicolau y una colposcopía, obviamente uno percibe la presencia de estos elementos. E inclusive en una mujer, cuando se va a hacer una ecografía o cuando se hace una mamografía, obviamente en las placas, si una paciente tiene un piercing en sus pezones, obviamente eso aparece, ¿cierto? Claro. Sí. Pero... la verdad es que esto no está contraindicado, pero debería hacerse con condiciones, primero con materiales apropiados. Generalmente se utiliza acero quirúrgico, son los materiales que generalmente se utilizan para los piercing mamarios o genitales. Deberían ser hechos por manos entrenadas, deberían ser hechos en estrictas condiciones de asepsia, porque, bueno, obviamente al tratarse de estas zonas con una piel de característica especial, tanto la parte mamaria de los pezones como la parte de los labios, son zonas altamente irrigadas, altamente inervadas, es decir, a veces es un poco molesto y doloroso esto, pero deberían ser hechos en condiciones estrictas de higiene para no generar, y de asepsia para no generar infecciones en estas zonas que podrían ser complicadas. ¿Y esto no puede generar después ahí, digamos, en la práctica, en el frenesí del acto sexual, digamos, alguna contrariedad que no está dada por la ubicación, que puede darse perfectamente, pero que genera un riesgo adicional? Sí, claro, por supuesto. Sí, claro, porque son zonas que están expuestas a roces, a frotaciones, y obviamente pueden generar lesiones. Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, eso es uno de los riesgos que se corre, y básicamente los riesgos de infecciones en este caso, ¿no? Claro. Es decir, en el caso de genitales estamos hablando de mucosas que están permanentemente húmedas, bueno, y además en el caso de las mujeres jóvenes, el tema menstrual y otros temas que pueden complejizar. No es lo mismo colocar un piercing en una zona umbilical que colocar los piercing en una zona genital, no es lo mismo. Obviamente tiene mayor índice de complicaciones y puede tener algunas consideraciones especiales por la localización, pero a pesar de esto, hay muchas mujeres que lo hacen. Esto sin intención, sin la menor intención de quebrar ningún tipo de secreto profesional, pero ¿cuáles son, si se puede decir, los motivos más habituales o graciosos que hayan tenido algunos tatuajes o piercings en la zona? En cuanto a los tatuajes, bueno, hay distintos tipos de mujeres, especialmente en la zona pubiana, ¿cierto? Sí. Donde pueden hacer algún dibujo, donde pueden hacer algo, donde la persona cree que eso puede realzar
el atractivo en la zona genital. Especialmente en este momento también hay todo este tema de la depilación completa y definitiva, la depilación láser, que hace que los genitales estén mucho más expuestos que lo que eran antes, donde el vello pubiano o el vello genital a veces cubría todas estas zonas. Hoy la mayoría de las mujeres jóvenes tienen una depilación láser, una depilación definitiva, o una depilación pelviana completa que deja los genitales mucho más expuestos, ¿no? Con respecto a los piercing, bueno, hay algunas variantes, de acuerdo a lo que mencionan, es que a veces los piercing paraclitoridianos, es decir, al lado de la zona de clítoris, pueden incrementar la sensibilidad sexual, puede conducir a un orgasmo distinto, a un orgasmo más fuerte, y con esa intención colocan estos dispositivos en esas zonas. ¿Y esto está comprobado? ¿Puede conducir a eso o es simplemente un puede? Después uno se pone el piercing y no causa ese efecto. Mariano, la sexualidad es tan multifactorial, claro, es cierto, que a veces el tema de la parte de lo que uno cree, sí, es más a veces puede mucho, sí, ¿cierto? Sí, tenés razón. Entonces, total. a veces no es una sensación meramente biológica, sino a veces, bueno, eso contribuye a la fantasía, a la movilización de algún pensamiento, y eso puede modificar la sexualidad. La sexualidad de la mujer es tan polifacética y multifactorial que en algunos casos este tipo de prácticas que se están haciendo cada vez más comunes, bueno, en algunos casos puede ayudar. Yo no sé si es efectivamente por un tema de estimulación, puede serlo, o si también es un tema, digamos así, que viene más con sensaciones personales que hacen que una mujer se sienta más segura, más atractiva, o que puedan generar algún tipo de contacto en la cual pueda mejorar su performance sexual. Bien, ahora, el motivo, el dibujo de, qué sé yo, la trompa de un tiburón, digamos, el capot de un auto chocado, digamos, ¿no se están usando mucho? La verdad es que uno ve muchas cosas, ¿cierto? Algunas tienen significados para algunas mujeres y, bueno, vaya a saber cuál es la significación que cada uno le da, ¿no? Es decir, antes veíamos algunos tatuajes más naif como los famosos delfincitos o las olitas, ¿no? Ahora hay variedad infinita, no hace falta más que colocar en los buscadores, en internet y en las páginas para darse cuenta de la inmensa variedad de dibujos, figuras, sugerencias que se colocan en estas zonas un poco ocultas para la mayoría de las personas, en cuanto a que generalmente están lo que nosotros llamamos los tatuajes por debajo de la bikini, ¿cierto? Tanto la parte mamaria como la parte genital. Excelente, pero entonces, dos tipos de motivos, los que son para ocultar alguna herida y los que son netamente ornamentales o para embellecer, y siempre la precaución de que en el caso de los primeros, que haya un tiempo suficiente de cicatrización, y en el caso de los segundos, la mano experta de alguien que no pueda, o que no cause daño en una zona que es altamente sensible y irrigada. Así es, Mariano, en algunos casos hemos visto algunas complicaciones, Estas prácticas no están exentas de complicaciones. A veces hay alguna infección que hemos tenido que resolver, ¿cierto? Claro. O un absceso, es decir, la acumulación de una secreción purulenta por infecciones genitales, lo que hace que sea un poco complejo, ¿cierto? Por eso la insistencia en que, bueno, cada uno es dueño de su cuerpo y, bueno, puede tener sus determinaciones, pero las sugerencias médicas de que sean en lugares confiables, con alto interés en guardar la asepsia y la antisepsia de la zona, evitar las infecciones, usar materiales descartables, que los materiales, si se van a poner un piercing, que sean de acero quirúrgico esterilizados, y que todo el material que se utilice minimice en todo lo posible el riesgo de infecciones. Excelente. Hablamos con el doctor David Fusaro, ginecólogo, sobre piercings y tatuajes en zonas genitales. David, muchísimas gracias por esta comunicación y todo esto que nos ha contado. Un gran abrazo. Un gusto en charlar con ustedes y que tengan una linda tarde. Nos vemos. Chau, gracias. Adiós. Mariano Navas, Héctor Park, Romina Swaznavar viven en la nube. La nube, 2 horas virtuales que suenan muy reales.